Bienvenidos. Estamos a minutos de iniciar la cuarta y última clase de este ciclo de charlas sanando heridas del pasado. ¿Sí? Mientras esperamos que se vayan conectando, también nos pueden ir avisando, confirmando ahí por el chat si se escucha bien, cómo estamos saliendo. Si han podido utilizar alguna de las herramientas que les hemos compartido, que vamos a ver en esta clase la aplicación práctica. Hay gente que ha leído el manual de las enfermedades, ¿vale? ¿Sí? Y nos decían que bueno, que comparten un poco, pero no de todo. Pero bueno, vos habías dicho que en un 80% comentabas. Sí, les compartimos el diccionario de las enfermedades que se relacionan con afecciones a nivel de la mente en cuanto a las emociones, a los pensamientos, y uno puede tener una afección física y buscar como la punta del ovillo a través de eso. Recordamos que en la clase de ayer, en la tercera clase, vimos que esta sanidad de las heridas del pasado es una obra que realiza el Espíritu Santo. Entonces, de la misma forma que establece el proceso de sanidad, también nos va a guiar en la identificación de las causas, ¿no? Hablamos de la mente en la clase número 1 y de los distintos niveles que tiene, de almacenamiento, de registro en la memoria, y muchas veces cuando buscamos de manera rápida cuál será el origen, todo lo que buscamos está allí en el nivel consciente, o tratamos con un poco de esfuerzo en el nivel subconsciente, pero si está en el nivel inconsciente, a su debido tiempo el Espíritu Santo lo va a ir sacando a la luz, ¿no? Hay algunas terapias humanas que se enfocan en revisar el pasado, en sacar todos los antecedentes, aún antecedentes de familia hasta la tercera y cuarta generación, que provoca un cúmulo de información que se hace difícil de manejar, y en lugar de ayudar al proceso de sanidad, muchas veces los va empeorando o lo va postergando. Bienvenida ahí Noelia, Joana, ¿quién más se está conectando? Vemos que hay muchos participantes que forman parte de congregaciones, que forman parte del equipo de liderazgo, de servidores. Esta es una herramienta poderosa, primeramente, para aplicarla en nosotros mismos, ¿no? Y siendo sanados, estar al servicio del Señor para sanar a otros, ¿no? Para ayudar a que sean sanos por medio de esta sanidad interior que trae el Espíritu Santo a nuestra vida. Romina, bienvenida. A ver si está sumando. Bienvenida Mabel. Mientras seguimos esperando que se conecten, vamos a recordar un poco lo que venimos viendo en las anteriores clases, ¿no? En la clase número 1 vimos que es una herida del pasado también, cómo es posible que aquello que sucedió en el pasado nos siga molestando tanto. También hablamos acerca de todo aquello reprimido que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo, que llega a un punto en que empieza a presionar de tal forma que comenzamos a actuar de una manera que ni nosotros mismos podemos entender, ¿no? Vimos los distintos niveles de registro en la mente, lo que estábamos comentando
de manera previa. En la clase número 2 vimos las causas de las heridas del pasado, hablamos acerca del abandono, el maltrato, el rechazo, la humillación, la traición, la injusticia y el abandono. Enumeramos algunos ejemplos, pero hay diversidad de tipos y formas de estas causas que nos han ido afectando a lo largo del tiempo, ¿no? También hablamos que todas esas situaciones que fueron desagradables, que no nos gustaron o que hubiésemos querido que fueran diferentes o que directamente nunca hubiesen existido, tienen relación aún desde el momento de la gestación, ¿sí? Recordamos que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido objeto de algún tipo de desprecio, de humillación, de abuso, de rechazo, de injusticia, de abandono o de traición por parte de otros, o que al menos lo percibimos de esa forma, ¿no? Y que para ello es claro que existe esa necesidad real y concreta de recibir sanidad interior en el área de nuestras emociones. En la clase de ayer hablamos acerca de la manera de sanar una herida del pasado. Hicimos referencia a qué es la sanidad interior y cómo funciona, qué implica tener sanidad interior, ¿no? Enumeramos algunos aspectos de lo que implica tener sanidad interior y cualquier persona en su sano juicio desea todas estas consideraciones, experimentarlas de manera diaria y cotidiana en la vida. Vimos que perdonar es el primer paso hacia la sanidad interior. Mencionamos algunas ideas falsas acerca del perdón que muchas veces han impactado o han quedado grabadas en nuestra mente y pensamos que tenía referencia con el perdón, y ayer las enumeramos y hablamos por qué teníamos que perdonar y dijimos que la falta de perdón es una deuda con nosotros mismos. Muchas veces nos quejamos y nos ponemos a la defensiva y manifestamos que otras personas están en deuda con nosotros y nos desenfocamos de en cuántas ocasiones nos volvemos deudores de nosotros mismos. Y la falta de perdón es una gran deuda con nosotros mismos. Dijimos que es hora de comenzar con el proceso. Y aquí llegamos a la clase número 4, la gran final de la práctica. Así que bienvenidos a la clase número 4. La clave acá está en saber y tener la convicción de que Dios nos ama y Él quiere librarnos de toda atadura del pasado, quiere librarnos de todo quebranto de nuestro corazón. Y debemos tener esa convicción porque es una promesa de Dios establecida allí en su palabra. Esa sanidad interior recordamos que es la obra del Espíritu Santo sobre 4 áreas específicas. Las heridas del pasado, que es lo que estamos viendo, pero también la sanidad interior opera a través del Espíritu Santo en las herencias generacionales, en el pecado y en el ocultismo, que también son puertas de acceso a la maldad y al malestar en la vida de cada persona. Dijimos que esta sanidad interior tiene como objetivo sanar, limpiar y liberar al creyente de toda atadura espiritual para que experimente el total señorío de Cristo en su vida. En este caso, estamos viendo cómo acceder a esa obra puntualmente para sanar las heridas del pasado. ¿Cuáles son los requisitos a cumplir por la persona que busca sanidad interior? Como esta sanidad interior es la obra del Espíritu Santo, ¿no? El primer paso para cumplir como requisito previo es recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿no? Queremos que Jesucristo nos salve, nos limpie, nos libere de toda carga del pasado. Pero previamente debemos darle el lugar de Señor de nuestra vida. Y esto es darle el timón, darle el señorío, el gobierno de nuestra vida y tener en claro que Jesucristo lo va a hacer a través de su palabra, ¿no? Su palabra dice que Él está a la puerta
y llama. Si le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él va a entrar, a tomar el control de nuestra vida y a poner en orden todo aquello que está desordenado, que está desacomodado, que necesita ser limpiado. Un segundo requisito que la persona debe cumplir es decir toda verdad en cuanto a aquello que siente, fundamentalmente abrirse delante de Dios en cuanto a todo lo relacionado con su pasado, y esto debe ocurrir cueste lo que cueste, ¿no? Porque muchas veces en este mecanismo de defensa al que hacemos referencia, ese mecanismo de creación de máscaras para disimular el malestar o para hacer de cuenta que no ha pasado nada o que no me ha afectado, hace que perdamos de vista, que no lo vemos de manera subjetiva, aquellas raíces de las cosas que nos han hecho mal, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios y admitir que todo aquello que Él nos muestre por medio del Espíritu Santo, ya sea como una revelación que nos muestre en sueño o a través de personas que trae a nuestra vida para que en conversaciones salgan temas relacionados a nuestro pasado, es necesario admitirlo delante de Dios y ponerlo a sus pies allí por medio de la oración. Es importante también admitir que todo lo relacionado con nuestros propios errores delante de Dios para recibir el perdón. Y esto sin duda que requiere de mucho valor y las personas no siempre están dispuestas a hacerlo, ¿no? Cuando vamos postergando el rendir nuestros dolores, nuestras cargas, nuestras amarguras delante de Dios, cuando vamos postergando el perdonar a otras personas, como vimos ayer en el cumplimiento de la palabra de Dios, también estamos postergando recibir el perdón que Dios quiere darnos, esa limpieza que Dios quiere hacer a través del Espíritu Santo. Sin embargo, si has llegado hasta aquí y ya no quieres seguir cargando con las consecuencias del pasado, mucho menos con los efectos sobre tu propia vida, tanto en el espíritu como en el alma o en el cuerpo, es tiempo de libertad, es tiempo de poner la mirada en esa plenitud de vida que Dios ha prometido para los que le buscamos, ¿no? Este es tu tiempo, así que adelante. ¿Cómo cerramos la puerta de las heridas del pasado por la cual han entrado algunos o muchos males y pesares a nuestra vida? ¿Cómo cerramos esa puerta? Por medio de un cambio en la manera de pensar. Ahora tenemos que tener en cuenta los pensamientos de Dios revelados en su palabra, la Biblia. Nos hemos dado la cabeza contra la pared cantidad de veces. Sabemos que la palabra de Dios es la verdad, es el camino y es lo que nos conduce a la vida. Entonces necesitamos también establecer un cambio de rumbo. Eso que antes hacía y que ahora reconozco que está errado, tomar ese compromiso de ya no hacerlo más. Antes decía, no, es imposible que pueda perdonar esto, es imposible que pueda extender mi perdón a esta persona que me ha dañado tanto, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la instrucción que Dios nos da como paso previo para recibir su sanidad, su poder liberador de todo aquello del pasado. Tenemos que hacerlo. Y es necesario decidir obedecer a las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco, para que comencemos a vivir de acierto en acierto, proyectándonos hacia el futuro y viviendo el presente, por lógico, sin toda esa carga, sin todo ese peso de lo acontecido en el pasado que tantas veces nos ha frenado, esclavizado, ¿no? Como dicen los chicos, nos han tildado, ¿sí? Y en la práctica seguimos el proceso visto en la última parte de la clase de ayer, ¿no? En la última parte de la clase 3 vimos los pasos necesarios para un verdadero perdón, ¿no? Repasamos esos 6 pasos. Lo primero dijimos, crear conciencia, ¿no? Identificar las heridas y el origen
o el causante. Reconocer la fuente de la herida y descubrir el porqué. Lo segundo que dijimos como segundo paso, validar el acto, regresar mentalmente al momento de la ofensa, revivirla para realizar el duelo, confrontando esa rabia interior, confrontando la vergüenza y la herida, renunciar a los efectos o consecuencias pasadas por causa de esa herida. Ahora vamos a ver, avanzando en esta cuarta clase, cuán importante es que en nuestra oración pronunciemos esa renuncia a todo aquello que nos afectó, tanto a nivel de pensamientos como de emociones y también de acciones que muchas veces hemos hecho de una manera reactiva a esa herida. El tercer paso, hablamos de la humildad, de renunciar al orgullo que actúa como una barrera que va impidiendo acceder a otorgar el perdón. El cuarto paso, dijimos que era elegir perdonar, ¿no? Aunque haya base sólida para la ira y la venganza, no elegimos eso, sino que elegimos perdonar para recibir la sanidad que viene de parte de Dios. La compasión, buscar esa manera nueva de pensar sobre la persona que nos causó la herida. Cambiar la imagen del agresor por la de un ser humano, por lo de un ser vulnerable, probablemente con heridas, que está repitiendo los patrones. No es que con esto lo busquemos justificarnos, sino simplemente entender que también viene sufriendo de heridas que las va replicando y extendiendo a las personas y generalmente a las personas más cercanas en el núcleo familiar o en el núcleo de las amistades más íntimas, por decirlo de alguna manera. El último paso, ¿no? Hablamos de perdonarnos a nosotros mismos y pedir perdón a Dios. Reflexionar sobre nuestros propios errores, sean estos subjetivos o sean objetivos, decimos aparentes o reales, ya sea que los hayamos cometido de manera consciente o inconsciente. Tenemos que perdonarnos, superar esas instancias y este acto debe ser parte de este proceso de aceptación de nosotros mismos y de autovaloración. Comenzar a vernos como Dios nos ve, ¿no? Sabemos que Dios tiene un propósito, que somos de gran valor para Dios, pero para eso necesitamos estar conectados con Él para cambiar esa manera de mirar, esa manera de pensar. Un aspecto muy importante es el hecho de que en cada uno de estos pasos del proceso de la sanidad, la oración juega un papel insustituible y fundamental. La oración va a ser la herramienta clave en este proceso de sanidad interior. Por consiguiente, esta ha de ser el instrumento que vamos a usar de manera constante para determinar el desarrollo y el alcance de esta sanidad interior en el área de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, para ser sanados de toda herida del pasado. Volviendo al primer requisito, que dijimos, el primer requisito es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Si ya lo has hecho, puedes renovar tu decisión. Si no lo has hecho nunca, es el momento de arreglar las cuentas con Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Es muy sencillo. Dijimos que la herramienta clave es la oración, ¿no? Podemos decirle a Dios que venimos a su presencia, ¿no? Podemos establecer una oración diciendo: bendito Dios, vengo a tu presencia para consagrar mi vida a ti. Te pido perdón por todos mis pecados, por haber vivido lejos de tu voluntad. Hoy reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi Redentor y te doy gracias por la sanidad que voy a recibir de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Considerando el segundo requisito de decir toda la verdad en cuanto a aquello que sientes y abrirte delante de Dios en cuanto a todo lo relacionado a las heridas del pasado, aún dijimos cuando eso cueste muchísimo.
Sabemos que la sanidad es la obra del Espíritu Santo. Entonces entendemos y debemos tener la convicción de que en aquellos aspectos que nos cuesta abrirnos, que nos cuesta sacar a la luz, que nos cuesta expresarnos, tenemos el auxilio del Espíritu Santo. A través de la oración clamamos por la ayuda necesaria para poder expresar, para poder ver, para poder entender todo lo que nos está pasando. Y algo muy útil y necesario es que pidamos a Dios que abra nuestros ojos espirituales para ver a Cristo a nuestro lado con una bolsa espiritual, podríamos decir, una bolsa abierta y lista para recibir todo eso que nos ha dolido, que nos ha traumatizado a lo largo de nuestra vida. Y esto no quiere decir verlo físicamente, sino captar en nuestro interior lo que estamos pidiendo, como que realmente está ocurriendo, como lo es en el ámbito espiritual. Es necesario que le presentemos cada escena de nuestra vida en la que hayamos recibido una herida o un trauma, que miremos a Cristo en cada una de esas escenas y que permitamos que todo lo que nos pasó sea cargado sobre Él. Observa cómo Él lo está llevando a la cruz. Ahora es momento de tomar la lista que hemos hecho de las heridas de nuestra vida y continuar el proceso. Recordamos que esto es un proceso, nunca perdamos de vista lo que vimos en la primera clase en cuanto a los distintos niveles de registro en nuestra mente, que como ese iceberg, que hay algo sobre la superficie que se ve, pero lo que está por debajo es mucho mayor. Entonces, tengamos en cuenta que lo que nos estamos acordando hoy, lo que ha salido a flote, es un poco de todo lo que hay, sabiendo que hay mucho por debajo y que en la medida que vamos entregando todo lo que sale a la superficie, todo eso de abajo va a ir saliendo paulatinamente. Por eso decimos que tenemos que tener súper claro que es un proceso, no es una foto, no es un día, no es una semana en la que vamos a ser completamente liberados, sino continuamente estar en oración y siendo agradecidos por todas esas cosas que le entregamos y Dios se las va llevando. En este momento en el que a lo mejor usando la ayuda memoria o esa lista de emociones que compartimos en la segunda clase, puedes haber identificado esas emociones, haberlas relacionado con un hecho o con una circunstancia en particular que fue causante de una herida, vinculado con la persona, ¿no? Cuál fue el protagonista, el autor de esa herida. Y podemos acá ensayar una oración, ¿no? En la que podemos decir: Padre Celestial, yo por mí mismo nunca hubiera podido perdonar a, y ahí ponemos el nombre de esta persona que nos causó la herida. Ahora, en este mismo momento, teniendo a mi hermano, a mi hermana en Cristo y a ti como testigos, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo que cargó en la cruz todo mi dolor y perdonó todos mis pecados, yo perdono a. Acá parece que se pone difícil, ¿no? Porque cuando relacionamos el nombre de la persona que nos hizo tanto daño, cuando no venimos ejercitados en este proceso de pedir perdón, nos resulta un poco difícil o extraño al comienzo. Pero es necesario hacerlo, es parte del proceso que, como vimos ayer, sobre fundamento bíblico, sobre los mandamientos y las promesas de Dios. Ahora viene el detalle de decir: por haberme, ¿no?, ocasionado este daño, por haberme hablado mal, por haberme estafado, por haberme engañado, por haberme traicionado. Cuanto más específico es esa oración, mucho mejor va a resultar el proceso de la sanidad. Y podemos decir que hasta el día de hoy me continúa haciendo muy mal y ya no puedo cargarlo más. Jesucristo cargó el dolor de este daño por mí y ahora mi vida está llena de su perdón. Yo tomo el perdón de Cristo y lo extiendo hacia, y repetimos nuevamente el nombre de esta persona que nos causó el daño. Con el perdón de Cristo, yo lo perdono ahora
y para siempre. ¿Sí? En el caso, tenemos muchas situaciones en las que esa persona que nos causó el daño ya no está, ¿no? O porque no está físicamente, porque ha fallecido, o porque no está al alcance para poder expresar y extender este perdón, ¿no? Sea un padre, la madre, la esposa, el esposo, etcétera, etcétera. ¿Qué podríamos decir como oración en este caso? ¿No? Dirigiéndonos a esa persona que nos causó daño, suponiendo que ha sido el padre, o podemos decir papá, con el nombre de nuestro progenitor. Cuando tú me hiciste, dejaste, dijiste, y ahí exponemos con el mayor detalle posible ese acontecimiento que nos causó una herida, ¿no? Y continuamos diciendo, yo sentí, ¿no? Y ahí podemos expresar qué sentimientos estaban relacionados con esa situación. Miedo, mucha rabia, enojo, etcétera, etcétera. Y quería golpearte, gritarte, pero tú, ¿cuál fue la reacción? ¿No? Te fuiste, no me escuchaste, me ignoraste. Y decimos, Señor Jesucristo, este dolor, temor, angustia, expresamos todas esas emociones que sentimos. Y en la oración decimos que yo sentí hacia mi papá, me está haciendo muy mal y me está acabando, me está sobrecargando, me está impidiendo vivir la vida a la que tú me llamaste a vivir. Yo no puedo cargarlo más, entonces ahora yo echo todo este temor, este dolor, esta angustia en la bolsa que tú me tienes abierta. Echo dentro todo lo que mi papá me hizo, todo lo que sentí y aún siento. Por eso, Señor, ahora te pido que te lo lleves, por favor, en el nombre de Jesús. Y así como por expresar un modelo, una forma de oración sobre una persona. Y ahí vamos continuando, ¿no? Con otra herida, con otra persona, ¿no? Seguimos utilizando esa lista y oramos de la misma manera, usando la misma oración de guía, adecuándola al nombre de la persona, las circunstancias, la ocasión, las emociones, los pensamientos que teníamos, poder realmente a través de la oración entregar todo eso a los pies de Jesús, echarlo en esa bolsa que Él se está llevando a la cruz, ¿no? Si quieres puedes gritar o llorar y sacar cada uno de esos sentimientos para echarlos en esa bolsa. Si no recuerdas lo que sentiste, nunca dejes de tener en cuenta que quien está obrando es Dios por medio del Espíritu Santo. O sea que si recuerdas la herida o recuerdas la persona y no te acuerdas el resto de las emociones, circunstancias o pensamientos que tuviste, está el recurso de pedir la ayuda del Espíritu Santo para que Dios nos traiga y nos haga sentir de nuevo, nos haga recordar esos sentimientos como la última vez para ya entregárselos a Cristo que nos libere y así recibir en la bolsa del Señor todo eso que nos ha estado cargando. Ya no tiene que ser nuestra carga, ya no tiene que ser nuestra mochila que no nos deja vivir, sino entregársela al Señor para que Él la clave allí en la cruz y nunca más forme parte de nuestra vida. Una vez que hayas terminado con todo lo que te hizo tu padre, continúa con las heridas que te causó tu madre, tu abuela, tu abuelo, tu tío, y así sigue, ¿no? Con cada una de las personas que han causado heridas en tu vida, hermanos, hermanas, ¿no? Mencionándolos con el nombre, siguiendo con la herida causada, y así con todas las personas, ¿no? Muchas veces hay maestros que tuvieron palabras descalificadoras y nos han marcado en el corazón, nos han marcado en nuestra mente, produciendo esas heridas, esas perforaciones que nos han atado a esas palabras, ¿no? También vecinos, compañeros de la escuela, maestros, novias, novios, compañeros de trabajo, suegros, suegras, cuñados, cuñadas, esposo, esposa, hijos, sacerdotes, monjas, pastores o misioneros, cualquier persona que
recuerdes, tiene que pasar por este proceso, tiene que pasar por estas oraciones, echándolo todo en esa bolsa que Jesús tiene abierta. Luego es necesario hacer lo mismo con lo que no hemos podido perdonar o aceptar con respecto a nosotros mismos, ¿no? Habíamos hecho mención anteriormente que en muchas oportunidades se vuelve difícil perdonarnos a nosotros mismos por algo que dijimos, por algo que hicimos, por una decisión que tomamos, pero es necesario también romper con todas esas ataduras, esas ligaduras que nos frenan y que no nos permiten experimentar toda esa libertad que Cristo compró a precio de sangre allí en la cruz. ¿Qué podemos decir en esta oración? ¿No? Podemos decirle a nuestro Padre Celestial: Padre, yo nunca pude perdonarme a mí mismo por el hecho de que yo, y ahí detallamos, ¿no? Una cosa que hicimos o que permitimos, ¿no? que nunca nos hemos podido perdonar, ¿sí? A pesar de que Cristo perdonó todos nuestros pecados al cargarlos sobre sí en la cruz, ¿sí? Y podemos decir, y esto, ¿no? Eso que enumeramos en nuestra oración, hasta el día de hoy me continúa haciendo muy mal y ya no puedo cargarlo más. Ahora, en este mismo momento, teniendo a mi hermano, a mi hermana en Cristo y a ti como testigo, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo que cargó en la cruz todo mi dolor, perdono todos mis pecados. Yo me perdono a mí mismo y echo todo este sentimiento, y expresamos lo que sentimos hacia nosotros mismos, lo que sentiste por lo que hiciste, por lo que perdiste, por lo que dijiste, por lo que decidiste. Y allí lo echamos todo sobre la cruz, ¿no? Sobre la cruz de Cristo, y le pedimos a nuestro Padre que lo quite de nosotros ahora y para siempre. Y es momento de decirle a Dios que todo lo que hemos sentido hacia Él, porque muchas veces nos encontramos con personas que dicen, le preguntamos por qué no congrega, por qué no forma parte de la vida espiritual, no forma parte de la familia de Dios, y yo le dejé la iglesia, o porque estoy enojado con Dios, ¿no? Porque entendemos que Él ha permitido que pasara algo que nos causó dolor, ¿sí? Entonces, si no has podido perdonar lo que Él permitió que sucediera en tu vida, también es necesario, ¿no? Pedir perdón a Dios por todas esas emociones, sentimientos y a veces palabras que hemos expresado acerca de nuestra relación con Él, ¿sí? Podemos decir, Padre Celestial, yo nunca pude perdonarte a ti por el hecho de que tú permitiste, ¿no? Y ahí enumeramos, detallamos de manera específica eso que nos enojó, ¿no? Eso que nos distanció de Dios y que por esa herida nos separamos de Dios. En lugar de abrazarnos, nos alejamos. Y ahí decimos esa cosa que ocasionó el daño, la separación de los padres, la muerte de un ser querido, un defecto físico, una enfermedad, un accidente, ¿no? Que hasta el día de hoy me continúa haciendo muy mal y ya no puedo cargarlo más. Ahora yo te perdono, Dios, y echo todo este sentimiento de enojo, de tristeza, eso que sentimos, de rabia, ¿no? Sobre la cruz de tu Hijo Jesucristo, ya no puedo seguir cargándolo. Quítalo de mí ahora y para siempre. Dame a partir de ahora un conocimiento correcto de cómo eres tú en realidad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo vamos a conocer al verdadero Dios, al único Dios vivo y verdadero? A través de su palabra. La única forma de limpiar nuestra mente, nuestro corazón de toda fantasía religiosa es a través del conocimiento de su palabra, ¿no? Y para eso necesitamos compartir tiempos de lectura con otros hermanos que estén maduros espiritualmente, participar en una comunidad de fe, en una congregación, para edificarnos mutuamente y conocer cada vez más el carácter de Dios, la voluntad de Dios de primera mano, a través de la Escritura. Haciendo este ejercicio por medio
de la oración a Dios, entregando a los pies de Cristo toda herida del pasado, vas a recibir la sanidad interior de parte de Dios por medio del poder y la obra del Espíritu Santo. Y experimentarás la vida de plenitud que Dios ha prometido. Recuerda el listado visto en la clase 2, no es un listado acabado, es simplemente el enumerado de algunos sentimientos, emociones, pensamientos o acciones que podemos haber experimentado a causa de heridas del pasado y que aún están sin sanar. Pero esa pequeña lista nos sirve de ejemplo para el diagnóstico personal necesario para dar los primeros pasos, ¿no? Después podemos buscar sinónimos o diversidad de conceptos que están relacionados con algo que nos ha pasado y lo vamos incluyendo en esa lista. Lo importante es comenzar a dar los primeros pasos. Y dijimos que el primer paso es, para recibir la sanidad interior, es perdonar, ¿no? Y aquí vemos algunos ejemplos, algunos modelitos de oración que luego se los compartimos a través del grupo de WhatsApp. Si estás viendo el video y no estás formando parte del grupo de WhatsApp, en la descripción del video encuentras el link para adherirte al grupo y allí compartimos todo el material anexo totalmente gratuito. Nuestro anhelo es que experimentes la completa libertad en Cristo, que recibas esa sanidad interior y que la puedas también transmitir a todos tus seres queridos, ser sanado para sanar también a otros. Resumiendo lo visto, en esta cuarta y última clase de esta serie, recordamos que la clave está en saber y tener la convicción que Dios nos ama y quiere sanarnos, quiere librarnos de toda atadura del pasado, de todo quebranto de nuestro corazón. La sanidad interior completa o integral es la obra del Espíritu Santo sobre 4 áreas específicas. Mencionamos las heridas del pasado, la herencia generacional, el pecado y el ocultismo, y que tiene como objetivo sanar, limpiar y liberar al creyente de toda atadura espiritual para que experimente el total señorío de Cristo en su vida. Y en esta serie de 4 clases vimos cómo acceder a esa obra del Espíritu Santo para sanar toda herida del pasado. Recordemos los requisitos a cumplir por la persona que busca la sanidad interior. Recibir a Cristo como su Señor y Salvador. No solamente como nuestro Salvador, sino como Señor y Salvador. Él va a ser nuestro Salvador, Él va a ser el que nos va a limpiar, a sanar si le damos el lugar de Señor. Lo segundo, dijimos, decir toda la verdad en cuanto a aquello que sentimos. Confesar delante de Dios las heridas del pasado, los sentimientos relacionados, renunciar a ellos y perdonar al causante de la herida. ¿Cómo cerramos la puerta de las heridas del pasado? Recordamos el proceso visto en la última parte de la clase 3. Vimos que la oración juega un papel insustituible y fundamental, siendo el instrumento determinante en el desarrollo de la sanidad interior. Y concluimos con algunos modelos de oración para iniciar el proceso. Quiero decirte que si has llegado hasta aquí, ya no tienes que seguir cargando las consecuencias de las heridas del pasado, y mucho menos los efectos de estas sobre tu propia vida, tanto en el espíritu como el alma y el cuerpo. Es tiempo de libertad, es tiempo de plenitud, es tiempo de vida. Este es tu tiempo, utiliza lo aprendido y adelante, que lo mejor está por venir. Recuerda que es un proceso. Lo importante es romper la inercia de querer ver resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Lo que hemos hecho hasta acá muchas veces no ha dado resultado. Entonces, tiempo de cambiar. Este proceso, este método que presentamos en estas 4 clases es un método probado y comprobado, ¿no? Lo hemos probado en nuestra propia vida, lo hemos comprobado, y también al hacerlo extensivo a lo largo de estos años con familiares, amigos, personas, hermanos de la fe, lo hemos comprobado y hay muchas personas para dar
testimonio de esto. Esperamos que prontamente puedas dar testimonio de haberte desafiado, de haber comenzado a dar estos pasos y de haber recibido la sanidad interior que tanto has anhelado durante mucho tiempo. Hasta acá hemos visto los conceptos básicos, hemos visto todo lo necesario para comenzar el proceso, teniendo siempre presente que la obra la hace el Espíritu Santo, teniendo presente que si no nos acordamos de algo, en el momento preciso Dios lo va a sacar, ¿no? A diferencia de otras filosofías y otras prácticas que buscan sacar todo el pasado de manera rápida, el Espíritu Santo lo va a hacer de forma gradual y ese iceberg va a ir siendo rendido, derritiéndose delante del Señor en la medida que se lo entregamos, y todo eso que estaba en el fondo va a ir saliendo lentamente a la superficie. El proceso solamente se detiene cuando dejamos de ponerlo en marcha, cuando dejamos de practicar, cuando dejamos de entregarle todas nuestras cargas a Dios. Recuerda que Dios tiene un propósito grande y precioso con la vida de cada uno de sus hijos, solamente que no lo va a hacer de prepo, por decirlo de una forma, ¿no? Lo va a hacer en la medida que le abrimos la puerta de nuestro corazón, le damos lugar y nos dejamos guiar por su palabra. Hasta aquí el contenido que queríamos presentarle. Esperamos que sea de utilidad. Tenemos una pregunta. ¿Hay algunas preguntas ahí? Sí. Dice, ¿perdonar implica volver a relacionarse con esa persona o no necesariamente? No necesariamente, porque digamos, si la persona no cambia, sigue en la postura que causó la herida, ¿no? Sigue desafiándonos, sigue buscando causar nuevamente la herida o profundizar la herida, nosotros lo que sí debemos hacer es extenderle el perdón de Cristo, extenderle nuestro perdón y establecer ese límite, ¿no? Yo te perdono por lo que hiciste, por esto, que causaron esto y estos sentimientos en mí, o estos pensamientos, o fue este el daño, siendo lo más específico posible. Yo te perdono, no me debes nada, ni siquiera una disculpa, porque Cristo ya pagó por eso, pero no voy a permitir que continúes hiriéndome, no voy a permitir que sigas causándome daño, porque si no sería tropezar dos veces con la misma piedra. Por eso decíamos que la sanidad y el perdón no está relacionado con el olvidar, porque justamente Dios nos permite recordar para que estemos avisados, estemos advertidos. Si fuera borrado de nuestra mente, seríamos muy vulnerables a caer nuevamente en el error, porque no registramos que antes pasamos por circunstancias dolorosas a causa de no prestar atención a ciertas advertencias o abrirnos demasiado a personas que no estaban proporcionando las garantías, la seguridad o el afecto necesario para responder. Perdonar es una decisión, estamos ¿Sí? de acuerdo. Dice, ¿y luego es un proceso? ¿Es un camino que empezamos a transitar? Es un proceso porque muchas veces hay heridas tan profundas que por más que hagamos una oración van a volver sentimientos relacionados y vamos a tener que volver a expresar esa oración, ¿no? Ayer sobre el final nos preguntaban qué pasa cuando las personas no rechazan ese perdón, ¿no? Es decir, a mí que me importa que me perdones o no me interesa, ¿no? Y dijimos que era una decisión unilateral, ¿no? Yo decido perdonar y que mi perdón sea efectivo y que la sanidad interior venga a mi vida, que la obra del Espíritu Santo opere, no depende de lo que el otro haga, sino de lo que yo estoy haciendo. Recuerden que si están viendo este video y no están formando parte del grupo de WhatsApp, el grupo de WhatsApp está integrado por aquellas personas que se inscribieron a la serie de 4 clases, de 4 charlas, a través del
formulario de inscripción que publicamos por las redes sociales o que posteriormente usaron el link para ingresar al grupo. Por el grupo publicamos y compartimos el material de soporte, el contenido escrito, los anexos y también recetamos distintas preguntas para ir contestando. ¿Sí? Lo pueden hacer o se pueden adherir a través del enlace que aparece en la descripción del video. Bueno, esperamos que haya sido de utilidad y en la medida que vayan poniendo en marcha este proceso y que vayan recibiendo la sanidad de parte de Dios, nos gustaría mucho que luego por privado nos comenten, porque estamos orando por cada uno de las participantes y también por cada una de las personas que van a ver esta grabación, esta serie, esperando que sea de gran utilidad. Hasta acá lo que queríamos presentarle y nos vemos en cualquier otra oportunidad. Chau, chau. Dios les bendiga grandemente.